En el corazón de casi todas las decisiones que tomamos, desde la más trivial hasta la que podría cambiar el curso de nuestra vida, yace una pregunta silenciosa pero persistente. ¿Qué es lo correcto? Todos llevamos dentro una especie de brújula moral, una sensación interna que nos empuja hacia ciertas acciones y nos aleja de otras. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar de dónde vienen las directrices de esa brújula? ¿Quién o qué dibujó el mapa que utiliza para guiarnos? Durante más de 2000 años, para una inmensa porción de la humanidad, ese mapa ha tenido un origen muy claro, una narrativa que ha moldeado imperios, inspirado arte y, sobre todo, ha intentado dar una respuesta a esa pregunta fundamental sobre el bien y el mal. Esta es la historia de la ética cristiana. Pero aquí es donde el relato se complica. Vivimos en el siglo XXI, un mundo que los primeros seguidores de esta fe apenas podrían haber imaginado. Nos comunicamos a la velocidad de la luz. Hemos descifrado el genoma humano y nos encontramos en el umbral de crear inteligencias artificiales que podrían superar a las nuestras. Nuestros dilemas morales ya no se limitan a cómo tratar a nuestro vecino en un pequeño pueblo de Galilea. Ahora nos preguntamos por la ética de los algoritmos que deciden quién obtiene un préstamo, por la responsabilidad que tenemos hacia el medio ambiente a escala planetaria o por los límites que deberíamos poner a la modificación genética. Ante esta avalancha de nuevos desafíos, surge una pregunta inevitable y, para muchos, incómoda. ¿Puede un sistema ético nacido en la antigüedad, basado en escrituras de hace milenios, seguir siendo una guía relevante y fiable en nuestra compleja modernidad? ¿O estamos intentando navegar por una superautopista digital con un mapa estelar de la Edad de Bronce? Para empezar a desentrañar este enorme interrogante, primero debemos entender qué es, en esencia, la ética cristiana. A menudo, se simplifica en una lista de mandamientos, de cosas que se deben y no se deben hacer. Y aunque esos mandamientos, como los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, son una parte importante de su estructura, el núcleo de la ética enseñada por Jesús de Nazaret parece ser algo mucho más fluido y radicalmente simple: el amor. No un amor romántico o pasional, sino un principio activo de benevolencia y compasión incondicional. El mandato de amar a Dios y, de manera inseparable, amar al prójimo como a uno mismo se convierte en el motor de toda la estructura moral. Pero, ¿qué significa realmente amar al prójimo en un mundo con más de 8.000 millones de personas, la mayoría de las cuales nunca conoceremos? ¿Acaso mi prójimo es el niño que trabaja en una fábrica a 10.000 kilómetros de distancia para producir mi teléfono? ¿Es el refugiado climático que ha perdido su hogar por el aumento del nivel del mar? La simplicidad del mandato oculta una complejidad abrumadora cuando se aplica a nuestra realidad globalizada. De este principio central del amor se derivan otros conceptos fundamentales como el perdón, la humildad, la justicia y el cuidado de los más vulnerables. La narrativa cristiana está llena de historias que refuerzan estas ideas. El buen samaritano que ayuda a un enemigo herido. El padre que recibe con los brazos abiertos a su hijo pródigo. Las constantes advertencias contra la acumulación de riqueza mientras otros sufren necesidad. Estos relatos han resonado a través de los siglos porque apelan a una intuición humana profunda sobre la decencia y la empatía. Pero, de nuevo, ¿cómo se traducen estas virtudes ancestrales a los dilemas del siglo XXI? ¿Qué significa la humildad en la era de las redes sociales, donde la autopromoción es la moneda de cambio? ¿Cómo se practica el perdón en un sistema judicial que se basa en la retribución? ¿Y qué forma toma la justicia en una economía global, donde las desigualdades parecen aumentar cada año, a pesar de que la riqueza total del mundo es mayor que nunca? Es aquí donde encontramos la primera gran tensión. La ética cristiana no se presentó originalmente como un código legal detallado para gobernar un Estado moderno y secular. Fue, en su origen, una ética para una comunidad que se veía a sí misma como apartada del mundo,
a menudo perseguida, y que esperaba un cambio inminente en el orden cósmico. Sus enseñanzas estaban diseñadas para guiar las interacciones personales y comunitarias, para crear un modo de vida contracultural basado en valores radicalmente diferentes a los del Imperio Romano que los rodeaba. Entonces, ¿qué sucede cuando esa ética comunitaria se convierte en la base moral de civilizaciones enteras, de naciones con ejércitos, mercados financieros y burocracias complejas? ¿Se diluye inevitablemente su mensaje original? ¿O posee una capacidad de adaptación inherente que le permite hablar con autoridad moral a través de los tiempos, sin importar el contexto? Pensemos por un momento en la idea de la santidad de la vida, un pilar de la ética cristiana. Tradicionalmente, este principio se ha aplicado a debates como el aborto o la eutanasia. Pero en el siglo XXI, este concepto se ve empujado hacia territorios completamente nuevos y desconocidos. ¿Qué dice la santidad de la vida sobre la clonación humana? ¿Y si pudiéramos crear vida sintética en un laboratorio a partir de elementos no biológicos? O consideremos la inteligencia artificial. Si un día creamos una conciencia artificial que pueda sentir, pensar y sufrir, ¿tendría esa vida la misma santidad? ¿Estaría cubierta por el mandato de amar al prójimo? Estas ya no son preguntas de ciencia ficción. Son dilemas éticos que científicos y filósofos están debatiendo ahora mismo. La cuestión es si un marco de 2000 años de antigüedad tiene las herramientas conceptuales para siquiera empezar a responderlas. Además, la historia del cristianismo no es monolítica. Lo que llamamos ética cristiana es en realidad una vasta y diversa conversación que ha durado 20 siglos, con innumerables interpretaciones, cismas y reformas. La ética de un cuáquero pacifista del siglo XVII es diferente de la de un cruzado medieval, y la de un teólogo de la liberación en América Latina en el siglo XX difiere de la de un megapastor evangélico en Estados Unidos hoy. Todos ellos beben de la misma fuente, las mismas escrituras y la misma figura central de Jesús, pero llegan a conclusiones morales muy diferentes sobre la guerra, la riqueza, el poder y la justicia social. Entonces, cuando nos preguntamos si la ética cristiana es relevante hoy, ¿de qué versión estamos hablando? ¿Existe un núcleo ético verdadero y atemporal? ¿O es la moral cristiana una especie de arcilla que cada generación moldea a la imagen de sus propias preocupaciones y prejuicios? Esta multiplicidad de voces es a la vez una debilidad y una fortaleza. Es una debilidad porque puede llevar a la confusión y a la contradicción, permitiendo que casi cualquier postura, por opuesta que sea a otra, se justifique con una selección cuidadosa de textos bíblicos. Hemos visto la Biblia utilizada para defender tanto la esclavitud como el movimiento por los derechos civiles, para justificar la opresión de las mujeres, y para proclamar su igualdad radical, para bendecir la guerra y para promover la paz absoluta. Esta aparente flexibilidad puede hacer que uno se pregunte si hay algo sólido en su centro. Sin embargo, también es una fortaleza. Sugiere que la ética cristiana no es un código estático y quebradizo, sino una tradición viva y en evolución, capaz de generar nuevas ideas y autocrítica desde dentro. Quizás su relevancia no reside en proporcionar un conjunto de respuestas fijas, sino en ofrecer un lenguaje, una serie de preguntas y una narrativa fundamental a través de la cual la humanidad puede seguir lidiando con sus dilemas morales más profundos. Tomemos como ejemplo la crisis ecológica. En el libro del Génesis, se le da a la humanidad dominio sobre la creación. Históricamente, esta idea ha sido interpretada por algunos como una licencia para explotar los recursos naturales sin límite. Sin embargo, en las últimas décadas, muchos teólogos y pensadores cristianos han releído ese mismo pasaje y han argumentado que dominio no significa tiranía, sino mayordomía o cuidado responsable. Desde esta perspectiva, la humanidad tiene la obligación moral de proteger y preservar el planeta, no de saquearlo.
Este es un ejemplo perfecto de cómo una tradición antigua puede encontrar en su propio interior los recursos para abordar un problema totalmente moderno. La pregunta, entonces, no es solo si la vieja ética puede responder a nuestras nuevas preguntas, sino también si nosotros estamos dispuestos a hacer nuevas preguntas a esa vieja ética. Pero el desafío más profundo podría no venir de la tecnología o la política, sino de un cambio cultural mucho más profundo en nuestra comprensión de la moralidad misma. Durante la mayor parte de la historia humana, la moral estaba intrínsecamente ligada a lo divino. Lo bueno era lo que Dios ordenaba, pero desde la Ilustración ha surgido una poderosa corriente de pensamiento que busca basar la ética en la razón humana, la empatía y el bienestar, sin necesidad de recurrir a un mandato sobrenatural. Hoy en día, muchas personas sienten que pueden ser buenas sin Dios. Viven vidas éticas, compasivas y con propósito, basándose en principios humanistas. Para ellos, la ética cristiana puede parecer no solo anticuada, sino innecesaria. ¿Qué puede ofrecer un sistema moral basado en la revelación a un mundo que cada vez más confía en la razón? ¿Sigue siendo relevante el concepto de pecado en una era que prefiere hablar de psicología y trauma? ¿Y qué lugar ocupa la fe cuando la evidencia empírica se ha convertido en el principal árbitro de la verdad? Estas preguntas nos llevan al corazón del debate sobre el cristianismo y la moralidad en el siglo XXI. No se trata simplemente de si se pueden aplicar reglas antiguas a problemas nuevos. Se trata de un choque fundamental de visiones del mundo. Se trata de si la humanidad necesita una brújula moral con una aguja que apunte a una verdad trascendente y objetiva, o si podemos y debemos construir nuestras propias brújulas, individual y colectivamente, basándonos en nuestra experiencia y nuestro entendimiento compartido. No hay respuestas fáciles a estas preguntas, pero al explorarlas, no solo aprendemos sobre una antigua tradición religiosa, aprendemos sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza misma de lo que significa ser un ser humano que busca hacer lo correcto en un mundo complicado y en constante cambio. La historia que comenzó con un predicador itinerante en una provincia olvidada del Imperio Romano hace 2 milenios aún no ha terminado. Sus capítulos más desafiantes, quizás, se están escribiendo ahora mismo. ¿Podrá la narrativa central del cristianismo, basada en el amor y el sacrificio, ofrecer una luz en la era de la inteligencia artificial, la ingeniería genética y la crisis climática? ¿O se desvanecerá como una bella pero irrelevante antigüedad? La respuesta a esta pregunta definirá no solo el futuro de la fe, sino, en gran medida, el futuro de nuestra conversación global sobre cómo debemos vivir juntos. El desafío, entonces, parece monumental. Si la moralidad puede sostenerse sobre los pilares de la razón, la empatía y la búsqueda del bienestar común, ¿qué aporta realmente un sistema basado en la fe? Millones de personas en todo el mundo viven vidas moralmente íntegras, son compasivas, justas y generosas, sin hacer referencia a ningún Dios o escritura sagrada. Su brújula moral está calibrada por la filosofía humanista, la experiencia vivida y un profundo sentido de la responsabilidad hacia los demás. Frente a esto, la ética cristiana podría parecer un añadido innecesario, un andamiaje espiritual para una estructura que ya se sostiene por sí misma, o quizás estamos pasando por alto su contribución más singular. Tal vez su relevancia no reside en ser la única fuente de moralidad, sino en ofrecer una perspectiva radicalmente diferente sobre el porqué de esa moralidad, y lo que es más importante, sobre la naturaleza misma de los seres con los que interactuamos. Consideremos nuestro nuevo hábitat, el mundo digital. En menos de una generación, hemos construido una nueva capa de la realidad, un espacio donde pasamos horas cada día trabajando, socializando, debatiendo y con demasiada frecuencia, odiando. Este nuevo mundo ha traído consigo un conjunto completamente nuevo de dilemas éticos. La pregunta de Jesús, ¿quién es mi prójimo?, lanzada en un camino polvoriento de Judea,
adquiere una resonancia extraña y urgente en la era de la conectividad global. ¿Quién es mi prójimo ahora? ¿Es el avatar sin rostro con el que discuto sobre política en una red social? ¿Es la persona cuya vida aparentemente perfecta sigo con una mezcla de admiración y envidia en Instagram? ¿Es el colectivo anónimo que se une para avergonzar públicamente a alguien por un comentario desafortunado? La parábola del buen samaritano trataba de superar las barreras del tribalismo y el prejuicio para reconocer la humanidad en un extraño herido. ¿Cómo se traduce esa lección a un hilo de Twitter, donde las barreras son invisibles pero inmensas, y las heridas son a menudo psicológicas, y se infligen con solo 280 caracteres? El entorno digital, por su propia naturaleza, parece fomentar algunos de nuestros peores impulsos morales. La distancia física y el anonimato relativo nos desinhiben, haciendo más fácil decir cosas que nunca nos atreveríamos a pronunciar cara a cara. Los algoritmos de las plataformas están diseñados para maximizar nuestra atención, y han descubierto que la indignación y el conflicto son herramientas increíblemente eficaces para lograrlo. Nos encierran en cámaras de eco donde nuestras propias creencias son constantemente reforzadas, y las opiniones contrarias son caricaturizadas como estúpidas o malvadas. En este ecosistema, las personas dejan de ser individuos complejos con sus propias historias, miedos y esperanzas. Se convierten en etiquetas, en representaciones simplificadas de una idea que despreciamos. El oponente político, el boomer ignorante, el millennial ofendido, el teórico de la conspiración. Los deshumanizamos para poder atacarlos más fácilmente. Aquí es donde la ética cristiana, si se toma en serio, ofrece una perspectiva que no es tanto una regla, sino una reconfiguración de la percepción. En su núcleo teológico se encuentra una idea radical, el imago Dei, la creencia de que cada ser humano, sin excepción, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que cada persona, independientemente de su raza, religión, opinión política, orientación sexual o de las decisiones que haya tomado en su vida, lleva consigo un sello de valor sagrado e inalienable. No es algo que se gane por buen comportamiento, ni que se pierda por maldad. Simplemente es. ¿Qué sucede si aplicamos este principio a nuestras interacciones en línea? De repente, el avatar anónimo ya no es un simple objetivo para nuestro ingenio mordaz o nuestra justa ira. Es la imagen de Dios. La persona que publica una opinión que consideramos abominable sigue siendo, bajo esta óptica, un portador de una chispa divina. Esta idea cambia por completo la naturaleza de la pregunta moral. La pregunta que plantea no es ¿qué dice la regla sobre los insultos en línea? ¿O ¿tengo derecho a humillar a esta persona porque está equivocada? En su lugar, nos obliga a preguntarnos ¿estoy tratando a esta imagen de Dios con la reverencia que merece? Se trata de una exigencia casi imposible, especialmente en el calor de un debate, pero nos empuja a mirar más allá de la opinión y a ver a la persona. Nos desafía a recordar que detrás del nombre de usuario hay un ser humano complejo, tan complejo y valioso como nosotros mismos. ¿Podría este único principio, si se aplicara de forma generalizada, transformar la toxicidad de nuestro discurso en línea? ¿Podría ser el antídoto contra la cultura de la deshumanización que parece haberse apoderado de nuestras plazas públicas digitales? Pero el desafío se vuelve aún más profundo cuando consideramos otro aspecto de nuestra vida digital: la permanencia. El Internet, a diferencia de la memoria humana, no olvida fácilmente. Un error cometido hace 10 años, una opinión impopular expresada en la adolescencia, una fotografía desafortunada. Todo puede ser desenterrado y convertido en un arma para destruir una vida en el presente. Hemos creado una especie de tribunal sin piedad y con memoria infinita, donde la cancelación o el ostracismo social puede ser el castigo para transgresiones tanto reales como percibidas.
sin un proceso claro de apelación o un camino hacia la redención. En este contexto, ¿qué tiene que decir una ética de 2000 años de antigüedad? Aquí es donde entran en juego dos de los conceptos más extraños y contraculturales del cristianismo: el perdón y la gracia. En un mundo que funciona cada vez más sobre la lógica de la justicia retributiva, si haces algo malo, debes pagar por ello. Estas ideas suenan casi subversivas. El perdón, en el sentido cristiano, no es simplemente excusar una ofensa. Es una decisión activa de liberar a la otra persona de la deuda que ha contraído y de renunciar al propio derecho a la venganza. Es una ruptura del ciclo de represalias. La gracia es aún más radical. La gracia es el amor inmerecido. Es el favor que se concede a quien no lo ha ganado y no tiene derecho a reclamarlo. Es el padre que corre a abrazar al hijo que ha malgastado su herencia. ¿Cómo se ven estas ideas en el tribunal de la opinión pública del siglo XXI? Parecen débiles, incluso inmorales para algunos. ¿Acaso no se debe hacer responsables a las personas de sus actos? ¿No es peligroso perdonar demasiado fácilmente el discurso de odio o las acciones dañinas? La respuesta cristiana no es que no deba haber consecuencias o responsabilidad. Más bien, cuestiona el objetivo final del proceso. El objetivo es la exclusión permanente del ofensor de la comunidad, su aniquilación social, o es la posibilidad de arrepentimiento, restauración y reconciliación. La ética cristiana, en su forma más pura, abogaría por la segunda opción. Sugiere que una persona no debe ser definida eternamente por su peor momento. Insiste en que la redención es posible. Esto nos enfrenta a una de las brechas más grandes entre el ideal cristiano y la práctica humana, incluso dentro de la propia Iglesia. Es increíblemente difícil ofrecer gracia a quienes nos han herido o a quienes representan valores que aborrecemos. Es mucho más fácil y satisfactorio, a corto plazo, participar en la condena colectiva. Pero la pregunta sigue ahí, persistente y desafiante. ¿Puede una sociedad funcionar sin un mecanismo para la gracia? ¿Podemos construir una comunidad global, ya sea en línea o fuera de ella, donde nuestros errores nos persiguen para siempre, sin posibilidad de enmienda? La ética cristiana propone que un sistema así es, en última instancia, inhumano y autodestructivo. Nos recuerda que todos, en algún momento, necesitamos un perdón que quizás no merezcamos. En un mundo que nos grita que definamos a los demás por su peor error, esta vieja fe susurra una pregunta mucho más difícil. ¿Tenemos el valor de definirlos por su potencial para la redención? Y si lo intentáramos, ¿cómo sería un mundo así? El eco de estas preguntas sobre la gracia y el perdón resuena más allá de nuestras pantallas y se adentra en el mundo tangible de la materia, del dinero, de la comida en la mesa y del techo sobre nuestras cabezas. Porque si hay un área donde las enseñanzas de Jesús parecen chocar frontalmente con la estructura de nuestro mundo del siglo XXI, es en la esfera de la economía. Vivimos en un sistema global que, en gran medida, se basa en la competencia, la acumulación de capital y el fomento del deseo de consumir. Su motor es el interés propio, la idea de que si cada uno persigue su propio beneficio, el resultado colectivo será la prosperidad para todos. Pero ¿cómo encaja esta filosofía con la de un hombre que, según los relatos, dijo a sus seguidores que no se preocuparan por el mañana, que dieran a quien les pidiera y que consideraran la acumulación de riquezas como un obstáculo casi insuperable para entrar en el reino de Dios? La narrativa cristiana está llena de advertencias y mandatos económicos que suenan, para el oído moderno, increíblemente radicales. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. No podéis servir a Dios y al dinero. La historia de la primera comunidad cristiana en Jerusalén describe un estilo de vida casi comunista, donde los creyentes vendían sus posesiones, compartían todo en común y se aseguraban de que no hubiera ningún necesitado entre ellos.
Estas no son sugerencias sutiles. Son declaraciones directas que parecen poner en tela de juicio los cimientos mismos de nuestra forma de vida. Si tomáramos estas palabras al pie de la letra, no nos exigirían desmantelar por completo nuestra existencia económica. ¿Son estas enseñanzas una hipérbole poética destinada a inspirar una generosidad moderada, o son un llamado literal a un modo de vida completamente diferente que la mayoría de los que se llaman cristianos han decidido, por conveniencia, ignorar durante 2000 años? Aquí nos encontramos con una de las contradicciones más fascinantes y polémicas de la historia del cristianismo. ¿Cómo una fe que comenzó con un fundador sin hogar y con enseñanzas tan escépticas hacia la riqueza se convirtió en la religión dominante de las naciones más ricas y capitalistas del planeta? La historia de esta transformación es compleja. Con el tiempo, a medida que el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a la religión oficial del Imperio Romano y más tarde de Europa, sus pensadores tuvieron que encontrar formas de reconciliar sus principios éticos con las realidades de gobernar, comerciar y administrar la propiedad. Surgieron nuevas teologías. La pobreza dejó de ser vista como un ideal para todos y se convirtió en una vocación especial para unos pocos, como los monjes y las monjas. La riqueza, si se obtenía de forma honesta y se usaba con caridad, podía ser vista no como una trampa, sino como una bendición de Dios. Esta reinterpretación alcanzó su punto álgido con lo que algunos sociólogos han llamado la ética protestante del trabajo. La idea de que el trabajo duro, la disciplina y el éxito financiero podían ser una señal del favor divino, ayudó a sentar las bases culturales para el surgimiento del capitalismo moderno. Y en las últimas décadas, esta idea ha mutado en algunas corrientes en el llamado Evangelio de la Prosperidad, la creencia de que Dios recompensa activamente la fe con riqueza material. De repente, el camello había sido exprimido con éxito a través del ojo de la aguja. Pero, ¿a qué costo? ¿Se ha vaciado el mensaje original de su poder crítico? ¿O es esta una adaptación necesaria y legítima de un principio antiguo a un mundo nuevo? ¿Una prueba de la flexibilidad de la fe? Estas preguntas históricas no son meros ejercicios académicos. Tienen consecuencias muy reales en el siglo XXI. Pensemos en la desigualdad económica global. Vivimos en un mundo de una riqueza sin precedentes en la historia humana. Al mismo tiempo, cientos de 1905 millones de personas viven en la pobreza extrema, careciendo de acceso a agua potable, alimentos suficientes o atención médica básica. La brecha entre los más ricos y los más pobres no deja de crecer. ¿Qué tiene que decir la ética cristiana sobre esta realidad? La respuesta tradicional ha sido la caridad. La idea de que los ricos tienen la obligación moral de dar una parte de su excedente para ayudar a los pobres es un pilar del pensamiento cristiano. Y de hecho, las organizaciones benéficas de inspiración religiosa realizan una labor inmensa en todo el mundo. Pero en las últimas décadas ha surgido una pregunta más profunda y desafiante desde dentro de la propia tradición cristiana, especialmente a través de movimientos como la teología de la liberación. La pregunta es, ¿basta con la caridad? ¿Es suficiente dar de comer al hambriento? ¿O la ética cristiana nos exige preguntar por qué tiene hambre en primer lugar? La caridad trata los síntomas de la pobreza, pero ¿qué pasa con las causas? ¿Qué pasa con los sistemas económicos y políticos que perpetúan la desigualdad? ¿Qué dice la ética cristiana sobre las leyes comerciales que favorecen a las naciones ricas, sobre la especulación financiera que puede desestabilizar economías enteras, o sobre las políticas laborales que permiten que la gente trabaje a tiempo completo y aún así no pueda salir de la pobreza? Esto nos lleva a una distinción crucial, la diferencia entre la caridad y la justicia. La caridad es un acto individual de dar. La justicia es la creación de un sistema en el que la caridad se vuelva, en la medida de lo posible, innecesaria. El profeta Amós, en el Antiguo Testamento, no criticaba a los ricos por no dar limosnas,
Los condenaba por vender al pobre por un par de sandalias y por torcer la justicia en los tribunales. Su ira se dirigía contra la injusticia sistémica. De manera similar, muchos pensadores cristianos de hoy argumentan que el mandato de amar al prójimo en el siglo XXI debe implicar necesariamente una lucha por la justicia económica. Significa abogar por salarios justos, por un acceso equitativo a la educación y la sanidad, y por un sistema económico global que no beneficie a unos pocos a expensas de muchos. Esta perspectiva, por supuesto, es controvertida. Empuja a la fe fuera de la esfera privada de la piedad personal y la introduce directamente en el campo minado de la política y la economía. Para algunos, esto es una politización inapropiada de la religión. Argumentan que la misión del cristianismo es salvar almas, no reestructurar la sociedad. Pero para otros, es exactamente lo contrario. Argumentan que un evangelio que no tiene nada que decir sobre las estructuras que oprimen y empobrecen a las personas es un evangelio incompleto, una traición al profeta de Nazaret que proclamó buenas noticias para los pobres. Así que el dilema permanece más agudo que nunca. ¿Es la ética cristiana un manual de 1900, consuelo personal y caridad individual dentro del sistema existente? ¿O es un manifiesto revolucionario que exige una reevaluación fundamental de cómo organizamos nuestra vida económica? ¿Puede el capitalismo, con su énfasis en el interés propio y la competencia, ser alguna vez verdaderamente compatible con una ética basada en el autosacrificio y el cuidado del más débil? ¿O estamos llamados a imaginar y construir modelos económicos diferentes, más acordes con los valores del amor, la comunidad y la justicia? La forma en que las personas de fe respondan a estas preguntas no solo determinará la relevancia de su propia tradición, sino que también podría desempeñar un papel crucial en la configuración de un futuro global más justo y sostenible para todos. La vieja historia sobre el dinero, la codicia y la generosidad sigue siendo una de las más relevantes y desafiantes de nuestro tiempo. Esta tensión entre la ética personal y la justicia estructural se manifiesta con igual o mayor fuerza en otra de las conversaciones más cruciales de nuestro tiempo, la que gira en torno al sexo, el género y la identidad. Si hay un área donde la ética cristiana es percibida por muchos en el siglo XXI como irremediablemente anticuada, es esta. Durante siglos, las iglesias cristianas han defendido una visión muy específica y, a menudo, rígida de la moralidad sexual. El sexo debe limitarse al matrimonio, y el matrimonio se define exclusivamente como la unión de un hombre y una mujer. Esta enseñanza ha moldeado leyes, costumbres sociales y la vida íntima de miles de millones de personas. Pero en las últimas décadas, esta visión se ha visto desafiada por una revolución cultural que ha transformado nuestra comprensión de la sexualidad y el género. ¿Puede una fe con 2000 años de antigüedad adaptarse a este nuevo paisaje? ¿O está destinada a quedar como una reliquia de un mundo moral que ya no existe? El cambio ha sido vertiginoso. Conceptos que habrían sido incomprensibles para generaciones anteriores, como la fluidez de género, la orientación sexual como una identidad innata y el matrimonio entre personas del mismo sexo, se han convertido en parte del tejido de muchas sociedades modernas. El movimiento feminista ha cuestionado las estructuras de poder patriarcales, que a menudo se justificaban con interpretaciones de las escrituras. La ciencia nos ha proporcionado una comprensión mucho más matizada de la biología y la psicología de la identidad humana. Para muchos, especialmente para las generaciones más jóvenes, la postura tradicional cristiana sobre estos temas no solo parece equivocada, sino activamente dañina, una fuente de exclusión, vergüenza y sufrimiento para las personas LGBTQ+ y para las mujeres. La pregunta que surge ¿es este rechazo a la diversidad una característica esencial e inmutable de la ética cristiana? ¿O es el resultado de una interpretación cultural específica de sus textos que puede y debe ser revisada?
Para responder a esto, debemos volver a las fuentes. Curiosamente, en comparación con su insistencia en temas como la riqueza y el cuidado de los pobres, Jesús de Nazaret dijo muy poco sobre lo que hoy llamaríamos moralidad sexual. Los textos que se citan con más frecuencia para condenar la homosexualidad, por ejemplo, se encuentran en el Antiguo Testamento o en las cartas de apóstoles como Pablo. Y aquí es donde el debate se vuelve increíblemente complejo. ¿Cómo interpretamos hoy estos textos antiguos? ¿Son mandatos divinos, eternos y universales, válidos para todas las personas en todos los tiempos? ¿O son productos de su contexto cultural, que reflejan las normas y los conocimientos limitados de la sociedad en la que fueron escritos, y por lo tanto, necesitan ser releídos a la luz de lo que sabemos ahora? Esta no es una pregunta nueva. Los cristianos se han enfrentado a este dilema interpretativo a lo largo de su historia. La Biblia contiene pasajes que parecen justificar la esclavitud, prohibir el cobro de intereses en los préstamos y ordenar a las mujeres que permanezcan en silencio en la iglesia. Hoy en día, la abrumadora mayoría de los cristianos ha llegado a la conclusión de que estos pasajes no son la palabra final de Dios sobre estos temas. Han aprendido a leerlos en su contexto histórico y a interpretarlos a través del lente del mensaje central de amor, justicia y liberación de Jesús. Han decidido que la trayectoria general de la narrativa bíblica apunta hacia una mayor inclusión y una liberación de las estructuras opresivas. La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿por qué no se puede aplicar este mismo proceso de reinterpretación a los textos sobre la sexualidad? Aquellos que abogan por una visión más inclusiva argumentan que el principio fundamental del Imago Dei, la idea de que todos están hechos a imagen de Dios, debe extenderse a todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Sostienen que el mandato de amar al prójimo requiere que la iglesia sea un lugar de bienvenida radical y afirmación para las personas LGBTQ+, en lugar de un lugar de juicio y exclusión. Señalan el fruto de la enseñanza tradicional: el dolor, el aislamiento y, en casos trágicos, el suicidio de jóvenes que se sienten rechazados por su fe y su familia. Y preguntan: ¿puede algo que causa tanto sufrimiento ser verdaderamente la voluntad de un Dios de amor? Desde esta perspectiva, la resistencia al cambio no es una cuestión de fidelidad bíblica, sino de prejuicio cultural, miedo y una incapacidad para ver cómo el Espíritu Santo podría estar haciendo algo nuevo en el mundo. Por otro lado, quienes defienden la visión tradicional lo hacen a menudo desde una profunda convicción de fidelidad a lo que consideran la clara enseñanza de las Escrituras. Para ellos, no se trata de un prejuicio, sino de obediencia a la revelación divina. Argumentan que redefinir 2000 años de enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la sexualidad no es una simple reinterpretación, sino un abandono de la autoridad de la Biblia. Les preocupa que si se cede en esta cuestión, se abra la puerta a que cualquier enseñanza moral pueda ser descartada por ser culturalmente impopular. Sostienen que el amor cristiano a veces debe ser un amor duro, que llama a las personas a vivir de acuerdo con los estándares de Dios, incluso cuando es difícil. Para ellos, el verdadero daño no proviene de mantener la enseñanza tradicional, sino de llevar a las personas por un camino que creen que es contrario al diseño de Dios para la humanidad. Nos encontramos, por tanto, ante una profunda división dentro del propio cristianismo. No es una simple discusión sobre reglas, sino un choque fundamental sobre la naturaleza de la autoridad, la interpretación y la esencia misma del mensaje cristiano. Se define la ética cristiana por un conjunto de mandatos morales fijos, revelados en el pasado y que deben ser preservados sin cambios. O se define por un principio dinámico de amor y justicia, que debe ser aplicado de nuevo en cada generación, incluso si eso significa revisar o dejar atrás interpretaciones anteriores. ¿Es la Biblia un libro de reglas,
¿O un libro de historias que nos invita a una conversación continua con Dios y con nuestro prójimo sobre cómo vivir? Esta lucha interna tiene enormes consecuencias. Para muchos observadores externos, la postura de la Iglesia sobre la sexualidad es la principal barrera para tomar en serio cualquiera de sus otras afirmaciones morales. ¿Cómo se puede escuchar su llamado a la justicia económica o a la paz mundial si al mismo tiempo se percibe que discrimina a un grupo de personas? Pero para los que están dentro, el debate es existencial. Afecta a quien puede ser ordenado como ministro, a quien se le permite casarse en la iglesia y, en última instancia, a quien se considera que vive dentro de la voluntad de Dios. Más allá de las disputas teológicas, la pregunta práctica sigue siendo: ¿cómo pueden las personas con convicciones tan profundamente diferentes convivir, no solo en la sociedad, sino dentro de la misma comunidad de fe? La ética cristiana, en su esencia, no es solo sobre lo que se cree, sino sobre cómo se trata a aquellos con los que no se está de acuerdo. Jesús enseñó a sus seguidores a amar a sus enemigos. ¿Pueden los cristianos que se ven a sí mismos en lados opuestos de esta división cultural aprender a aplicarse esa enseñanza unos a otros? ¿Es posible encontrar una manera de mantener las propias convicciones y al mismo tiempo tratar a los demás con compasión, respeto y una profunda humildad, reconociendo que ninguno tiene el monopolio de la verdad divina? El futuro de la relevancia moral del cristianismo podría depender no tanto de qué bando gane el debate sobre la sexualidad, sino de si la fe puede modelar para un mundo polarizado una forma de navegar por el desacuerdo profundo, sin recurrir a la deshumanización del otro. Y en ese desafío, quizás, reside una de sus tareas éticas más urgentes en el siglo XXI. El desafío de la convivencia en medio del desacuerdo, por profundo que sea, nos lleva a otra frontera donde la ética cristiana se enfrenta a dilemas que sus primeros seguidores ni siquiera podrían haber concebido. Hemos explorado nuestro mundo interior digital y nuestras estructuras sociales económicas. Ahora debemos dirigir la mirada hacia nuestro propio cuerpo, hacia la esencia misma de lo que significa ser un organismo biológico. Porque en el siglo XXI, la humanidad ha adquirido un poder que antes estaba reservado a los dioses de los mitos: el poder de reescribir el código de la vida. ¿Qué tiene que decir una fe antigua sobre la ingeniería genética, la inteligencia artificial y la búsqueda de la inmortalidad? ¿Puede la brújula moral del cristianismo guiarnos a través del laberinto ético de la biotecnología? ¿O estamos entrando en un territorio tan nuevo que todos nuestros mapas antiguos son inútiles? La revolución ya está aquí. Con herramientas como CRISPR, los científicos pueden editar genes con una precisión asombrosa. Las posibilidades son tan maravillosas como aterradoras. Por un lado, esta tecnología promete curar enfermedades genéticas devastadoras que han plagado a la humanidad durante milenios. Podríamos eliminar la hemofilia, la enfermedad de Huntington o la fibrosis quística del acervo genético humano para siempre. ¿No sería esto un acto de profunda compasión? ¿No estaría en perfecta consonancia con el ministerio de Jesús, que pasó gran parte de su tiempo, según los evangelios, sanando a los enfermos y aliviando el sufrimiento humano? Desde esta perspectiva, usar la inteligencia que Dios nos ha dado para reparar los errores de la naturaleza no es un acto de arrogancia, sino un cumplimiento de nuestra vocación de cuidar y sanar. Pero aquí es donde el camino se bifurca y el terreno se vuelve resbaladizo. ¿Dónde trazamos la línea entre la curación y la mejora? Si podemos eliminar un gen que causa una enfermedad, ¿por qué no eliminar uno que predispone a la obesidad o a la miopía? Y si podemos hacer eso, ¿por qué no pasar a insertar genes que mejoren la memoria, aumenten la masa muscular o incluso alteren el color de los ojos de nuestros futuros hijos? De repente, ya no estamos simplemente sanando, estamos diseñando. Nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia evolución. Y esto plantea una de las preguntas más antiguas y profundas que la teología cristiana ha abordado: la cuestión de la soberbia, o como la llamaban los griegos, hubris.
Estamos intentando ocupar el lugar de Dios. Es este el equivalente moderno de la Torre de Babel. ¿Un intento de alcanzar los cielos con nuestra propia tecnología, impulsado por el orgullo y el deseo de ser nuestros propios creadores? La tradición cristiana siempre ha puesto un gran énfasis en la humildad y en la aceptación de nuestra condición de criaturas. La idea de que somos seres finitos, dependientes, y que no nos hemos creado a nosotros mismos, es fundamental para su visión del mundo. La ética que se deriva de esto es una ética de la gratitud por el don de la vida tal como se nos ha dado, no una ética de la maestría y el control total. ¿Significa esto que debemos rechazar estas tecnologías por completo? ¿O nos llama a ejercer una sabiduría y una moderación increíbles? El problema se agrava cuando consideramos las implicaciones sociales. Si la mejora genética se convierte en una realidad comercial, ¿qué pasará con la brecha entre ricos y pobres? ¿Nos dirigimos hacia un futuro en el que los ricos podrán permitirse comprar ventajas genéticas para sus hijos, creando una nueva subclase biológica de seres humanos no mejorados? ¿Cómo encaja esta visión de pesadilla con el mandato cristiano de proteger a los pobres y vulnerables? La pregunta, por tanto, no es solo si podemos hacerlo, sino si deberíamos. Y si una fe que predica la igualdad radical de todas las personas ante Dios puede permanecer en silencio mientras la humanidad contempla la posibilidad de dividirse a sí misma en castas genéticas. Este deseo de superar nuestras limitaciones biológicas nos lleva a un territorio aún más especulativo, pero que ya es objeto de serios debates: el transhumanismo. Este es un movimiento que aboga por el uso de la tecnología no solo para sanar, sino para mejorar fundamentalmente la condición humana, para superar el envejecimiento, el sufrimiento y, en última instancia, la propia muerte. Los transhumanistas sueñan con un futuro en el que podamos fusionar nuestras mentes con las máquinas, cargar nuestra conciencia en ordenadores y alcanzar una especie de inmortalidad digital. Para muchos, este es el siguiente paso lógico en la evolución humana. Pero para la ética cristiana, representa un desafío frontal a sus creencias más fundamentales. En el corazón de la fe cristiana no está la promesa de que escaparemos de la muerte, sino la promesa de que seremos transformados a través de ella. La historia de la resurrección no es una historia sobre la reanimación de un cuerpo para que pueda seguir viviendo indefinidamente en este mundo. Es una historia sobre la transición a un tipo de existencia completamente nueva. La vulnerabilidad, la finitud y la mortalidad no son vistas simplemente como problemas a resolver. Son, en cierto modo, el lienzo sobre el que se pintan algunas de las virtudes humanas más profundas: la compasión, el coraje, el sacrificio y el amor. Sentimos compasión por los demás precisamente porque sabemos lo que es sufrir y ser frágiles. Amamos profundamente porque sabemos que nuestro tiempo juntos es limitado. ¿Qué le sucede a la condición humana si eliminamos estas limitaciones? Si la muerte se convierte en una opción y el sufrimiento en un fallo técnico que se puede solucionar, ¿nos convertiríamos en dioses o nos convertiríamos en algo menos que humanos, seres inmortales pero quizás incapaces de la profundidad del amor y la empatía que nace de nuestra fragilidad compartida? Una vez más, la ética cristiana nos obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Es la búsqueda de la inmortalidad un objetivo noble? ¿O es el rechazo definitivo del don de la vida tal como se nos ha dado? ¿Es el envejecimiento una enfermedad que hay que curar? ¿O es una parte natural y significativa del viaje humano, una estación para la sabiduría y la reflexión? La narrativa cristiana sugiere que la verdadera liberación no se encuentra en vivir para siempre en este mundo, sino en entregar nuestra vida a algo más grande que nosotros mismos. La paradoja central es que quien quiera salvar su vida, la perderá. Podría ser que en nuestro intento desesperado por salvarnos a nosotros mismos a través de la tecnología, estemos en peligro de perder precisamente aquello que hace que nuestra vida valga la pena ser salvada: nuestra humanidad.
Y luego está la cuestión de la inteligencia artificial. Ya no estamos hablando de editar nuestra propia biología, sino de crear una forma de inteligencia completamente nueva. A medida que avanzamos hacia la creación de inteligencias artificiales generales, máquinas que puedan pensar, razonar y quizás incluso sentir de una manera que rivalice o supere a la nuestra, nos enfrentamos a un abismo de preguntas éticas. La ética cristiana, con su concepto central del imago Dei, se basa en la idea del valor único y sagrado de la persona humana. Pero, ¿qué sucede cuando creamos un ser no humano que es, a todas luces, una persona? Si una inteligencia artificial alcanza la conciencia, si puede experimentar alegría y dolor, esperanza y miedo, ¿cuáles son nuestras obligaciones morales hacia ella? Estaría cubierta por el mandato de amar al prójimo. ¿Podría un ser creado por nosotros, a nuestra imagen, llevar un eco indirecto de esa imagen divina que creemos que llevamos nosotros? Tratar a una máquina consciente como una mera herramienta o una propiedad sería el equivalente a una nueva forma de esclavitud. Estas preguntas pueden sonar a ciencia ficción, pero los principales pensadores en el campo de la inteligencia artificial insisten en que debemos empezar a tomarlas en serio ahora. Lo que la ética cristiana puede aportar a esta conversación no es un conjunto de reglas prefabricadas sobre cómo tratar a los robots. Lo que aporta es una larga tradición de reflexión sobre la naturaleza de la persona, la conciencia, el alma y el significado de la creación. Nos obliga a considerar el porqué de nuestras creaciones, no solo el cómo. Nos empuja a preguntarnos si estamos creando por un deseo de servir y mejorar la vida, o por un deseo de poder y control. Nos desafía a pensar en nuestras responsabilidades como creadores, posición que, según su propia teología, nos asemeja a Dios de una manera a la vez emocionante y profundamente peligrosa. Así, desde los genes de nuestros hijos, hasta la posibilidad de la inmortalidad y la creación de nuevas mentes, los avances del siglo XXI están empujando a la ética cristiana a sus límites conceptuales. Pero quizás, en lugar de hacerla irrelevante, estos nuevos desafíos están revelando su relevancia de una manera nueva. Porque lo que se cuestiona no son solo las reglas sobre lo que está bien y lo que está mal. Lo que se cuestiona es la definición misma de lo que significa ser humano. Y en esa conversación, una tradición de 2000 años que ha estado obsesionada con esa misma pregunta, podría tener, después de todo, algo increíblemente valioso que decir. En medio de estos debates vertiginosos sobre el futuro de nuestra especie, sobre la modificación de nuestro código genético y la creación de nuevas inteligencias, la ética cristiana nos arrastra de vuelta a la Tierra, a una cuestión mucho más antigua pero que ha adquirido una urgencia sin precedentes en el siglo XXI, nuestra relación con el planeta que nos sostiene. Durante la mayor parte de su historia, el pensamiento cristiano ha estado notablemente centrado en el ser humano. La narrativa principal era la de la relación entre Dios y la humanidad, el drama de la salvación de las almas humanas. La naturaleza, el mundo no humano, a menudo era visto simplemente como el escenario donde se desarrollaba este drama, un conjunto de recursos puestos a disposición del hombre. Pero, ¿y si hemos estado leyendo el guión de forma equivocada? ¿Y si la historia de la salvación no trata solo de nosotros, sino de toda la creación? La crisis climática, la extinción masiva de especies, la contaminación de los océanos y la destrucción de los ecosistemas nos están obligando a hacer esta pregunta con una fuerza ineludible. Ya no podemos permitirnos ver el mundo natural como un telón de fondo inerte o un almacén inagotable. Hemos descubierto, de la manera más dura, que somos parte de una red de vida intrincada y frágil, y que al tirar de los hilos de esa red de forma imprudente, estamos amenazando nuestra propia supervivencia. Ante esta realidad, ¿tiene la ética cristiana algo que ofrecer más allá de la idea, a menudo criticada, de que la humanidad tiene el dominio sobre la tierra?
¿Puede una fe tan antropocéntrica aprender a hablar el lenguaje de la ecología? Aquí, como en otras áreas, nos encontramos con que la tradición cristiana es más rica y diversa de lo que a menudo se supone. Si bien es cierto que la interpretación del dominio, como dominación, ha contribuido a justificar la explotación ambiental, ha habido otras voces, a menudo más silenciosas, a lo largo de la historia cristiana que han ofrecido una visión muy diferente. Pensemos en figuras como San Francisco de Asís, que se dirigía al sol como hermano, y a la luna como hermana, que veía la presencia de Dios reflejada no solo en los seres humanos, sino en cada criatura, en cada elemento de la creación. Para Francisco, la naturaleza no era un objeto a ser utilizado, sino un sujeto a ser respetado, un compañero en la alabanza a su Creador común. Esta visión sacramental del mundo, la idea de que lo divino se manifiesta a través de lo material, siempre ha estado presente en el cristianismo, aunque a menudo haya sido eclipsada por otras corrientes de pensamiento. En las últimas décadas, esta corriente de pensamiento ha resurgido con fuerza en lo que se conoce como teología ecológica o ecoteología. Los teólogos están releyendo las Escrituras y descubriendo que, lejos de ser indiferentes al mundo natural, están llenas de un profundo aprecio por él. Desde el primer capítulo del Génesis, donde Dios declara repetidamente que su creación es buena, hasta los salmos que cantan la gloria de Dios manifestada en las montañas y los mares, pasando por Jesús, que constantemente utilizaba imágenes de la naturaleza, semillas, pájaros, flores del campo, para hablar del reino de Dios. Estos pensadores argumentan que el mandato del Génesis de labrar y cuidar el jardín es una expresión mucho más precisa de la vocación humana que la idea de dominio. Somos llamados a ser jardineros, no tiranos, mayordomos, no saqueadores. Esta perspectiva de la mayordomía cambia radicalmente la pregunta ética. La pregunta ya no es, ¿qué podemos obtener de la tierra? En su lugar, se convierte en, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia la tierra y hacia las futuras generaciones de seres vivos, tanto humanos como no humanos? Esta ética nos llama a la moderación, a la sencillez y a un profundo respeto por los límites de la creación. Desafía directamente el consumismo que impulsa nuestras economías, la cultura de lo desechable que nos lleva a producir montañas de basura, y la búsqueda incesante del crecimiento económico a cualquier costo ecológico. En este sentido, la ética ecológica cristiana se encuentra en una profunda afinidad con muchos movimientos ecologistas seculares y con la sabiduría de muchas culturas indígenas, que siempre han entendido que la humanidad es parte de la naturaleza, no su dueña. Pero la contribución de la ética cristiana a la conversación medioambiental puede ir aún más allá de la idea de mayordomía. También puede hablar el lenguaje de la justicia. La crisis ecológica no afecta a todos por igual. Son las naciones más pobres, las que menos han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero, las que están sufriendo de forma desproporcionada los efectos del cambio climático, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar. Son las comunidades marginadas las que a menudo viven junto a las fábricas más contaminantes o sobre los vertederos de residuos tóxicos. Esto no es un accidente. Es el resultado de un sistema global que prioriza los beneficios de unos pocos sobre el bienestar de muchos y la salud del planeta. Aquí es donde la insistencia de la tradición profética cristiana en la opción preferencial por los pobres se vuelve crucial. Una ética cristiana coherente debe insistir en que cualquier respuesta a la crisis ecológica debe poner en primer lugar las necesidades de los más vulnerables. Esto significa que las naciones ricas, que históricamente son las más responsables del problema, tienen una mayor responsabilidad de liderar la transición hacia una economía sostenible y de ayudar a las naciones más pobres a adaptarse a los cambios que ya son inevitables. Significa escuchar las voces de las comunidades en primera línea de la crisis, a menudo comunidades indígenas y de color,
que tienen un conocimiento profundo de sus ecosistemas locales y que son las más afectadas por su destrucción. Una respuesta cristiana a la crisis ecológica no puede ser solo sobre la compra de coches eléctricos y el reciclaje. Debe ser sobre la justicia climática. Y finalmente, la ética cristiana puede aportar algo que a menudo falta en el discurso medioambiental, que puede ser abrumador y conducir a la desesperación, la esperanza. Pero no un optimismo ingenuo de que todo se resolverá por sí solo. Es un tipo de esperanza diferente, una esperanza que nace no de la certeza del éxito, sino de la convicción de que hacer lo correcto tiene un valor en sí mismo, independientemente del resultado. La teología cristiana habla de un Dios que está en proceso de redimir y renovar toda la creación, no solo a la humanidad. Esta creencia puede inspirar una acción incansable por el planeta, no por miedo al apocalipsis, sino por amor a un mundo que se considera fundamentalmente bueno y digno de ser salvado. Puede proporcionar la resistencia espiritual para seguir luchando por la justicia ecológica, incluso cuando el progreso es lento y los obstáculos parecen insuperables. Así, una fe que a menudo ha sido acusada de fomentar la indiferencia hacia este mundo en favor del próximo, está descubriendo en sus propias raíces los recursos para una profunda ética del cuidado de la tierra. Nos desafía a ver el mundo no como un recurso, sino como un regalo. Nos llama a reconocer que nuestro bienestar está inseparablemente ligado al bienestar de todo el planeta. Y nos ofrece una visión de esperanza en la que la reconciliación entre la humanidad y Dios incluye la reconciliación entre la humanidad y el resto de la creación. La pregunta que queda es, si los seguidores de esta fe y la humanidad en general escucharán este llamado a tiempo. Porque la brújula moral, por muy bien que esté calibrada, es inútil si no estamos dispuestos a cambiar de rumbo cuando nos señala un precipicio. Y el precipicio ecológico es, quizás, el mayor desafío moral al que nos hemos enfrentado jamás. En este vasto recorrido, desde los dilemas de un tuit hasta el destino del planeta, hemos visto cómo la ética cristiana es empujada, estirada y desafiada por el siglo XXI. Ya no puede permitirse el lujo de ser un conjunto de respuestas simples y claras. Se ve obligada a hacer una conversación, un proceso de discernimiento, una lucha por aplicar sus principios más profundos a un mundo que sus fundadores nunca podrían haber imaginado. ¿Es esta una señal de su irrelevancia, de su lenta disolución en un mundo secular? ¿O es una señal de su vitalidad, de su capacidad para crecer, cambiar y seguir hablando de las cuestiones más profundas del corazón humano, sin importar cuán complejo se vuelva nuestro mundo? La respuesta, en última instancia, no se encuentra en los libros de teología, sino en las vidas de aquellos que intentan seguir este camino antiguo en una era radicalmente nueva. Esta lucha por aplicar principios antiguos a un mundo radicalmente nuevo nos lleva inevitablemente a la plaza pública, al ámbito de la política y el gobierno. Si la ética cristiana tiene algo que decir sobre la justicia económica, la igualdad y el cuidado de la creación, ¿cómo debe relacionarse con las estructuras de poder que toman las decisiones sobre estas cuestiones? Históricamente, la relación entre el cristianismo y el poder político ha sido una de las más complejas y controvertidas de su larga historia. Ha oscilado entre dos polos opuestos, desde el separatismo de una comunidad perseguida, que se veía a sí misma como extranjera y peregrina en el mundo, hasta la fusión casi total de la Iglesia y el Estado en el modelo de la cristiandad europea, donde la identidad religiosa y la cívica eran prácticamente la misma cosa. ¿Qué modelo, si es que hay alguno, tiene sentido en el siglo XXI? Una era marcada por la democracia pluralista, el secularismo y una profunda desconfianza hacia la mezcla de religión y política. El legado de la cristiandad es problemático. Cuando la fe se alía demasiado estrechamente con el poder del Estado, corre un riesgo terrible, el de confundir su propia misión con la agenda de la nación.
La historia está repleta de ejemplos en los que la Iglesia ha bendecido guerras de conquista, ha justificado la opresión en nombre del orden social y ha utilizado el poder del gobierno para silenciar a los disidentes y perseguir a las minorías religiosas. En estos casos, la voz profética de la fe, esa voz que debería hablar en nombre de los marginados y desafiar las injusticias de los poderosos, se apaga. Se convierte en poco más que la banda sonora espiritual del statu quo. El recuerdo de estas traiciones históricas ha llevado a muchos cristianos y a la mayoría de las sociedades seculares a abogar por una estricta separación entre la Iglesia y el Estado. La idea es que la fe prospera mejor cuando es una elección voluntaria, no una imposición del gobierno, y que el Estado funciona mejor cuando es neutral con respecto a las creencias religiosas de sus ciudadanos. Sin embargo, ¿significa la separación institucional que la fe no tiene un papel que desempeñar en la vida pública? ¿Debe la ética cristiana retirarse por completo del debate político, convirtiéndose en un asunto puramente privado de piedad personal y moralidad individual? Muchos argumentarían que esto sería una traición igualmente grave a su vocación. Si el mandato de amar al prójimo es el núcleo de la ética cristiana, entonces esta no puede ser indiferente a las leyes y políticas que determinan si el prójimo tiene acceso a la atención médica, si sus hijos reciben una educación de calidad, si su aire y su agua están limpios, o si es tratado con dignidad por el sistema de justicia. Ignorar estas cuestiones no es ser apolítico, es consentir tácitamente las injusticias existentes. Aquí es donde surge el concepto de compromiso profético. Este modelo sugiere que el papel del cristianismo en la política no es gobernar, sino ser la conciencia de la nación. No se trata de crear un gobierno cristiano o de imponer la teología cristiana a través de la ley. Se trata de hablar a la esfera pública desde la perspectiva de los valores fundamentales de la fe. Significa medir las políticas de cualquier gobierno, ya sea de derechas o de izquierdas, con la vara de medir de la justicia para los pobres, el cuidado de los vulnerables, la búsqueda de la paz y la protección de la creación. La voz profética no busca el poder para sí misma. Busca influir en el poder para que actúe con más compasión y justicia. Es una voz que, por su propia naturaleza, a menudo se sentirá más cómoda en la oposición que en el gobierno, porque siempre verá la brecha entre la realidad política del mundo y la visión del reino de Dios. ¿Cómo se ve esto en la práctica en el siglo XXI? Tomemos el tema de la inmigración y los refugiados, una de las cuestiones políticas más polarizantes en muchas partes del mundo. Un enfoque político puede centrarse en la seguridad fronteriza, los intereses económicos y la soberanía nacional. Pero una ética cristiana insistirá en introducir otra pregunta en el debate. ¿Cómo tratamos al extranjero entre nosotros? Se remitirá a los innumerables mandatos de las Escrituras de acoger al extranjero, cuidar al forastero y recordar que el propio pueblo de Dios fue una vez extranjero en una tierra extraña. Se fijará en la historia de Jesús como un niño refugiado que huyó con su familia a Egipto para escapar de la violencia política. Desde esta perspectiva, la cuestión de la inmigración no es principalmente un problema logístico o económico. Es una prueba fundamental de nuestra humanidad y de nuestra capacidad de compasión. Esto no significa que no pueda haber leyes y procesos de inmigración, pero sí que el punto de partida de la conversación debe ser la dignidad y el bienestar de los seres humanos que buscan seguridad y una vida mejor. O consideremos el sistema de justicia penal. El debate político a menudo se enmarca en términos de ser duros con el crimen y de castigo. Una ética cristiana, sin embargo, planteará preguntas diferentes. Preguntará por la posibilidad de la rehabilitación y la restauración. Señalará la enseñanza de Jesús sobre el perdón y su crítica a la mentalidad de ojo por ojo. Cuestionará un sistema que encarcela a un número desproporcionado de personas de comunidades marginadas y pobres. Abogará por la justicia restaurativa,
Un enfoque que se centra no solo en castigar al infractor, sino en reparar el daño causado a la víctima y a la comunidad. De nuevo, no se trata de abolir las prisiones o de negar la necesidad de rendir cuentas, sino de insistir en que incluso la persona que ha cometido el peor de los crímenes sigue siendo un ser humano creado a imagen de Dios, y que la justicia debe buscar la redención en lugar de la simple venganza. El desafío de este enfoque profético es doble. En primer lugar, requiere una gran humildad. Cuando los cristianos entran en la arena política, deben hacerlo reconociendo que no tienen todas las respuestas y que su comprensión de la voluntad de Dios es siempre imperfecta. Deben resistir la tentación de equiparar su partido político preferido con el reino de Dios. Deben estar dispuestos a formar alianzas con personas de otras religiones o de ninguna, que compartan sus objetivos de justicia y compasión, reconociendo que nadie tiene el monopolio de la virtud. En segundo lugar, requiere coraje. Hablar en nombre de los marginados a menudo significa hablar en contra de los poderosos y de la opinión pública mayoritaria. Puede ser impopular, puede tener un coste, pero la tradición profética nunca fue un concurso de popularidad. Era el acto de decir la verdad al poder, por amor al pueblo. En un mundo cada vez más polarizado, donde el discurso político se degrada con frecuencia en insultos y deshumanización, quizás esta sea una de las contribuciones más importantes que la ética cristiana puede ofrecer. Puede modelar una forma de compromiso político que sea a la vez apasionado por la justicia y compasivo en su tono, que esté firmemente arraigado en sus principios, y sin embargo, sea humildemente consciente de sus propias limitaciones, que se niegue a convertir a los oponentes políticos en enemigos. ¿Es este un idealismo ingenuo? Tal vez. Pero en un momento en que la propia idea de un bien común parece estar fracturándose, la insistencia de una fe antigua en que todos estamos interconectados, que somos responsables los unos de los otros, y que el poder debe ser utilizado al servicio de los más vulnerables, podría no ser solo relevante, podría ser esencial. La cuestión es si aquellos que profesan esta fe pueden estar a la altura de su propia y difícil vocación ética, en la compleja y conflictiva arena del siglo XXI. La salud de nuestras democracias podría depender, en parte, de su respuesta. Esta vocación ética, con su difícil equilibrio entre la convicción y la humildad, nos lleva al último y quizás más íntimo círculo de nuestra exploración, la cuestión del sentido. Hemos navegado por los dilemas de la era digital, la economía global, la identidad personal, la biotecnología, la ecología y la política. Pero bajo todas estas cuestiones complejas y a menudo abrumadoras, yace una pregunta más simple y fundamental que todo ser humano se hace en algún momento de su vida. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cuál es el propósito de mi vida? En una época en la que las grandes narrativas que solían dar sentido a la existencia, la religión, la nación, el progreso, se han debilitado para muchas personas, encontrar una respuesta satisfactoria a esta pregunta se ha vuelto cada vez más difícil. ¿Puede la ética cristiana ofrecer una visión del propósito que siga siendo convincente en nuestro mundo secular y a menudo cínico? Tradicionalmente, la respuesta cristiana a la pregunta por el sentido de la vida ha sido clara. El propósito de la vida humana es conocer, amar y servir a Dios, y así encontrar la felicidad eterna en la próxima vida. Esta visión ha dado consuelo, esperanza y una dirección moral a innumerables personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, para muchos en el siglo XXI, esta respuesta puede parecer insatisfactoria o incluso incomprensible. La creencia en una vida después de la muerte se ha desvanecido para una parte significativa de la población en muchas partes del mundo. La idea de que nuestro propósito principal se encuentra en otro mundo puede parecer que devalúa la importancia, la belleza y la urgencia de la vida que tenemos aquí y ahora. ¿Es posible, entonces,
Articular el propósito desde una perspectiva cristiana de una manera que resuene profundamente con las preocupaciones de nuestra era, sin depender exclusivamente de la promesa de una recompensa celestial. Para encontrar esa articulación, quizás debamos volver al punto de partida de toda la ética cristiana, el mandato de amar. Y si el propósito de la vida no es algo que se encuentra en el más allá, sino algo que se crea y se experimenta en el aquí y el ahora, a través de la práctica del amor. La palabra amor es, por supuesto, una de las más utilizadas y devaluadas de nuestro vocabulario. Pero en el contexto del pensamiento de Jesús, tenía un significado muy específico y exigente. No se refería principalmente a un sentimiento, sino a una acción. Era la decisión inquebrantable de buscar el bien del otro, de anteponer sus necesidades a las propias, de entregarse al servicio de los demás. No era un amor reservado para la familia y los amigos. Se extendía radicalmente al prójimo, al extraño e incluso al enemigo. ¿Qué sucede si vemos esta práctica del amor, no como un simple deber moral, sino como la respuesta misma a la pregunta por el sentido de la vida? Vivimos en una cultura que a menudo nos dice que el propósito de la vida se encuentra en la autorrealización. Encontrar nuestra pasión, expresar nuestra individualidad, alcanzar nuestro máximo potencial. Estos no son malos objetivos en sí mismos, pero la ética cristiana sugiere que, por sí solos, son un callejón sin salida. Ofrece una paradoja profunda. Encontramos nuestro verdadero yo, no mirándonos al espejo, sino perdiéndonos en el servicio a los demás. El sentido no se descubre en el aislamiento, sino en la conexión. La felicidad más profunda no proviene de recibir, sino de dar. Esta visión del propósito tiene implicaciones revolucionarias para cómo entendemos el éxito y el fracaso. Nuestra sociedad tiende a medir el valor de una vida en términos de logros externos: riqueza, fama, poder, influencia. Desde esta perspectiva, una vida de servicio tranquilo y anónimo, la vida de un cuidador que atiende a un familiar enfermo, la de un maestro en una escuela con pocos recursos, la de un voluntario en un comedor social, podría ser vista como una vida pequeña, una vida de poco éxito. Pero desde la perspectiva de la ética del amor, estas son precisamente las vidas que están rebosantes de sentido. Son vidas que han comprendido que el valor de nuestra existencia no se mide por lo que acumulamos para nosotros mismos, sino por lo que damos a los demás. Es una inversión completa de los valores del mundo. Jesús lo expresó de forma lapidaria. El que quiera ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Esta idea no es exclusiva del cristianismo, por supuesto. Se encuentra en muchas de las grandes tradiciones filosóficas y religiosas del mundo. Pero el cristianismo le da un rostro y una historia. Presenta la figura de Jesús no solo como un maestro de esta ética, sino como su encarnación. La narrativa de su vida es la de alguien que constantemente se vació de sí mismo por el bien de los demás, que tocó a los intocables, comió con los marginados y finalmente entregó su vida por amor. Y el punto culminante de la historia, la resurrección, es interpretado no como un simple final feliz, sino como la reivindicación por parte de Dios de que este tipo de vida de amor autoentregado es, en última instancia, más fuerte que el odio, la violencia y la propia muerte. Es la afirmación de que este es el tipo de vida que está en sintonía con la realidad última del universo. ¿Puede esta visión del propósito hablar a las personas del siglo XXI, incluidas aquellas que no comparten las creencias teológicas del cristianismo? Quizás, porque apela a una de nuestras intuiciones humanas más profundas, la de que nuestras vidas son más ricas y significativas cuando están conectadas a algo más grande que nuestro propio ego. En una era de creciente individualismo y aislamiento, donde las tasas de soledad y problemas de salud mental están en aumento, la propuesta de una vida orientada hacia el servicio y la comunidad podría ser un poderoso antídoto.
Nos invita a apartar la mirada de nuestras propias ansiedades y aspiraciones y a fijarla en las necesidades del mundo que nos rodea. Y en ese acto de mirar hacia afuera, podemos descubrir, para nuestra sorpresa, que la paz y el propósito que buscábamos dentro de nosotros mismos nos estaban esperando en el rostro del prójimo. Esto no es una respuesta fácil. Vivir una vida de amor sacrificial en un mundo que a menudo recompensa el egoísmo es una lucha constante. Requiere una práctica diaria, una ascesis de la atención, entrenándonos para notar las necesidades de los demás y para responder con compasión en lugar de indiferencia. Requiere una comunidad de apoyo que nos recuerde este propósito cuando lo olvidamos y nos ayude a levantarnos cuando fracasamos. Y para el cristiano, requiere la creencia de que no estamos solos en este esfuerzo, sino que somos sostenidos por una gracia que es más grande que nuestras propias limitaciones. Así, al final de nuestro largo viaje, la respuesta de la ética cristiana a la pregunta más profunda del siglo XXI es a la vez increíblemente simple y abrumadoramente exigente. El sentido de la vida no es un secreto cósmico que hay que descubrir, sino una elección que hay que hacer una y otra vez, cada día. La elección de amar, la elección de servir, la elección de construir, en nuestro pequeño rincón del mundo, un anticipo de un mundo donde la justicia, la compasión y la paz no sean solo ideales lejanos, sino realidades vividas. ¿Es esta visión relevante para el siglo XXI? Ante los desafíos de la inteligencia artificial, la crisis climática, la polarización política y la búsqueda personal de sentido, una ética que nos llama a la compasión radical, a la justicia para los vulnerables, a la humildad en nuestro conocimiento y al amor como propósito último de nuestra existencia. Puede que no solo sea relevante, puede que sea la única brújula que pueda guiarnos a través de la complejidad de nuestro tiempo hacia un futuro más humano. La antigua historia, al parecer, todavía tiene el poder de plantear las preguntas más importantes y de señalar un camino que, después de 2000 años, sigue siendo tan desafiante y tan lleno de promesas como siempre. El guión no está terminado. Somos nosotros, con nuestras elecciones diarias, quienes estamos escribiendo el siguiente capítulo. Pero, ¿puede esta elección, este compromiso monumental de vivir para los demás, sostenerse en el vacío? Un individuo, por muy inspirado y decidido que esté, es frágil. Vivimos inmersos en culturas y sistemas que a menudo nos empujan en la dirección opuesta, hacia el egoísmo, la competencia y la indiferencia. Intentar vivir una vida de amor radical en solitario es como intentar nadar a contracorriente en un río caudaloso. El agotamiento es casi inevitable. La ética cristiana, desde su mismo origen, entendió esto. Por eso su mensaje no fue entregado a una colección de individuos aislados, sino que dio a luz a una comunidad, la Iglesia. Y aquí nos encontramos con la paradoja final y quizás la más dolorosa de toda nuestra investigación. Porque la institución que fue diseñada para ser la encarnación comunitaria de esta ética del amor ha sido, a lo largo de la historia, una de sus mayores traiciones. La visión del Nuevo Testamento sobre la Iglesia es asombrosa en su idealismo. Se la describe como el cuerpo de Cristo, una comunidad tan interconectada que si un miembro sufre, todos sufren. Y si un miembro es honrado, todos se alegran. Debía ser un lugar de perdón radical, donde las barreras que dividían a la humanidad, raza, clase social, género, se disolvían. Debía ser una comunidad de generosidad extravagante, donde nadie pasara necesidad. En resumen, debía ser una especie de sociedad alternativa, una muestra visible y tangible de cómo sería el mundo si se rigiera por los principios del amor y la justicia. Debía ser la prueba viviente de que la ética de Jesús no era una utopía inalcanzable, sino una posibilidad real. Pero entonces,
¿Cómo reconciliamos esta hermosa visión con la cruda y a menudo fea realidad de la historia? La historia de la Iglesia está manchada por la violencia, la codicia y la sed de poder. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión, la bendición de la esclavitud, la justificación del colonialismo, la complicidad con regímenes totalitarios. La lista de sus pecados es larga y terrible. Incluso en nuestro tiempo, la institución se ha visto sacudida por escándalos de abusos sexuales y encubrimientos que han destrozado la fe de millones de personas y han dañado irreparablemente su autoridad moral. A nivel local, muchas iglesias, en lugar de ser comunidades de acogida radical, se han convertido en clubes sociales exclusivos, en fortalezas de conformidad cultural o en focos de juicios moralistas. ¿Por qué? Se podría preguntar con toda la razón del mundo. ¿Debería alguien buscar orientación moral en una institución con un historial tan manchado? ¿No es la propia Iglesia la prueba de que la ética cristiana, por muy bella que sea en teoría, es imposible de poner en práctica? Esta es, quizás, la objeción más poderosa contra la relevancia de la ética cristiana en el siglo XXI. Y no tiene una respuesta fácil. Cualquier intento de excusar o minimizar los fracasos de la Iglesia es una deshonestidad intelectual y espiritual. La única respuesta creíble debe comenzar con una confesión sin reservas de esos fracasos. Sin embargo, dentro de la propia tradición cristiana existe una forma de entender esta contradicción. Es la idea de que la Iglesia nunca fue concebida como un museo para santos, sino como un hospital para pecadores. No es una comunidad de personas que han alcanzado la perfección moral, sino una comunidad de personas que saben que están moralmente enfermas y que se reúnen para buscar juntas la curación. Desde esta perspectiva, la hipocresía no es una refutación del mensaje, sino una confirmación de su necesidad. La cuestión no es si los cristianos son perfectos, sino si son conscientes de su imperfección y si están comprometidos en un viaje de transformación, por lento y vacilante que sea. La gracia, ese concepto central que exploramos antes, no es solo para los de fuera. Es el aire que la propia comunidad eclesial necesita respirar para sobrevivir a sus propios fracasos. Es la que permite a sus miembros perdonarse unos a otros, levantarse después de caer y volver a empezar, una y otra vez. Pero, ¿es esto suficiente? Basta con admitir el fracaso. Para que la ética cristiana tenga alguna relevancia en nuestro tiempo, la comunidad que la profesa debe ser algo más que un grupo de personas que se perdonan mutuamente sus defectos. Debe convertirse en lo que podríamos llamar un laboratorio moral. En un mundo que nos ofrece pocas oportunidades para practicar las virtudes más exigentes, la comunidad de fe podría ser el lugar donde estas virtudes se ensayan, se aprenden y se fortalecen. No como un fin en sí mismo, sino como un entrenamiento para la vida en el mundo. ¿Cómo sería este laboratorio en la práctica? Pensemos en la polarización política que desgarra nuestras sociedades. ¿Podría una congregación formada por personas de diferentes convicciones políticas convertirse en un lugar donde se practica el arte de escuchar al otro, de buscar un terreno común y de mantener la unidad y el afecto a pesar de los desacuerdos profundos? En un mundo que nos enseña a demonizar a nuestros oponentes, una comunidad así sería un poderoso signo de contradicción, un modelo de cómo se puede navegar por el conflicto de forma constructiva. Pensemos en la injusticia económica. ¿Podría una comunidad de fe convertirse en un microcosmos de una economía más justa? Podría hacerlo a través de prácticas como los fondos de ayuda mutua, el apoyo a las empresas locales que pagan salarios justos, el compromiso colectivo con un consumo más simple y sostenible, y la defensa conjunta de políticas que beneficien a los pobres de su ciudad. En una sociedad impulsada por el individualismo y el consumismo, una comunidad que comparte sus recursos y se preocupa por el bienestar económico de todos sus miembros, sería una encarnación viva de una alternativa. Pensemos en el aislamiento y la soledad.
¿Podría una iglesia ser un lugar de hospitalidad radical, donde el extraño, el inmigrante, la persona solitaria, el que ha sido marginado por la sociedad, encuentren no solo una bienvenida superficial, sino una pertenencia genuina, una familia? En un mundo cada vez más anónimo y desconectado, una comunidad que practica este tipo de acogida incondicional sería como un oasis en el desierto. La idea es que la ética cristiana no se aprende principalmente leyendo libros o escuchando sermones. Se aprende haciéndola. Se interioriza a través de la práctica repetida, en el contexto de una comunidad que comparte el mismo compromiso. Es en el acto de perdonar a la persona que nos ha ofendido 70 veces, 7, donde aprendemos el significado de la gracia. Es en el acto de compartir nuestro tiempo y nuestro dinero con alguien que lo necesita donde aprendemos a liberarnos de la tiranía del materialismo. Es en el acto de dar la bienvenida al extraño donde aprendemos a ver la imagen de Dios en cada rostro. Esta visión de la Iglesia como un laboratorio moral no niega sus fracasos. Al contrario, los toma como punto de partida. Precisamente porque somos imperfectos, necesitamos un lugar donde podamos practicar ser mejores. Precisamente porque el mundo es un lugar difícil, necesitamos una comunidad que nos sostenga y nos anime en el camino. Así, la pregunta final sobre la relevancia de la ética cristiana en el siglo XXI puede que no sea una pregunta sobre la calidad de sus ideas, sino sobre la existencia de sus laboratorios. ¿Existen tales comunidades? Sí, existen. A menudo son pequeñas, imperfectas, y pasan desapercibidas. No salen en las noticias, pero se pueden encontrar en sótanos de iglesias que acogen a familias sin hogar, en grupos que visitan a los presos, en comunidades que cuidan de su trozo de creación plantando árboles y limpiando ríos, en congregaciones que luchan por ser verdaderamente inclusivas y acogedoras para todos. Estas comunidades no son la respuesta completa a los inmensos problemas de nuestro tiempo, pero son una respuesta, son una señal de esperanza, son la prueba de que es posible vivir de otra manera. Y quizás, en última instancia, el argumento más convincente a favor de la ética cristiana no será un argumento filosófico, sino el testimonio silencioso de una comunidad que, a pesar de sus defectos y fracasos, intenta encarnar de forma tangible el amor radical, la justicia incansable y la esperanza tenaz que su fundador enseñó hace 2000 años. En un mundo hambriento de autenticidad y de conexión, una comunidad así podría no solo ser relevante, podría ser irresistible. La historia continúa, no en los grandes pronunciamientos de los poderosos, sino en los pequeños y valientes experimentos de amor que innumerables personas, inspiradas por esta antigua fe, se atreven a llevar a cabo cada día. Y ese, quizás, es el capítulo más importante de todos. Así que, al final, el gran drama de la ética cristiana no se decide en los sínodos vaticanos o en las asambleas de las megaiglesias, ni siquiera en los debates de los teólogos o en los pasillos del poder. Se decide en el terreno infinitamente complejo y a menudo invisible de un único corazón humano. Se decide en la fracción de segundo en que eliges cómo responder a un correo electrónico frustrante de un compañero de trabajo. Se decide en la conversación que tienes con tu hijo sobre por qué algunas personas tienen tanto y otras tan poco. Se decide en el producto que eliges comprar o no comprar en el supermercado, en el voto que emites, en el chisme en el que decides no participar, en la mano que extiendes a un vecino solitario, en la paciencia que encuentras para un padre anciano. Porque si hay una conclusión a la que nos lleva este largo viaje, es que la ética cristiana, en su esencia más profunda, no es un código de conducta, sino una forma de percepción. No es una lista de cosas que hacer, sino una manera de ver. Es un entrenamiento largo y a menudo arduo para aprender a mirar el mundo y a cada persona que hay en él, incluido uno mismo, a través de una lente diferente. Es como aprender un nuevo idioma.
el idioma del amor y la gracia, y descubrir que te permite entender la realidad de una manera que antes era inaccesible. O como adquirir la capacidad de ver un nuevo color, un color llamado sagrado, y empezar a percibirlo en todas.